Bienvenidos al canal Relatos del Purgatorio. Antes de empezar la historia, cuéntanos de dónde eres y a qué hora estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que tengas un buen viaje al terror. El turno del amanecer siempre ha sido el más silencioso y solitario. Las calles desiertas de Querétaro le dieron al condominio una sensación aún más inquietante. A la edad de 42 años, ya había estado en seguridad durante años, después de dejar la policía. Cambié de rumbo, buscando una vida más tranquila, pero nunca dejé de lado el instinto protector que me proporcionaba la profesión policial. El trabajo era simple: mantener el orden, asegurarse de que no pasara nada mientras los residentes dormían. Pero esa noche, algo cambió. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando sonó el teléfono en la entrada. Un número interno, algo que nunca antes me había preocupado. Después de todo, la comunicación interna era común. Los residentes llamaban para pedir algo, informar de un problema o, a veces, simplemente para hablar con la administración. Cuando respondí, la línea era extraña. Estático, un sonido amortiguado, como si el teléfono estuviera en una habitación oscura, lejos de mí. Y luego, un susurro, una voz débil y arrastrada que apenas se podía escuchar, pero que me hizo sentir una presión en el pecho. Javier. El resto no lo entendía. ¿Qué fue eso? ¿Quién estaba al otro lado de la línea? En mi experiencia, nada fuera de lo común sucedió en esos lugares. Rápidamente llamé a la central para comprobar si había algún tipo de error o si alguien estaba jugando conmigo. Pero no había nadie. Sin fallos del sistema, sin advertencias. Solo ese número interno. Fui a revisar los registros. El número desde el que se realizó la llamada estaba vinculado al apartamento 8B, un inmueble que llevaba más de 3 años vacío, ya que los últimos residentes desaparecieron sin dejar rastro. Habían sido los últimos en ocupar ese lugar, una familia entera que, dijeron, simplemente había desaparecido en una noche, sin explicación. La policía investigó, pero nunca encontró ninguna pista. El caso fue archivado, y el apartamento estaba cerrado, vacío, sin que nadie se atreviera a alquilarlo o vivir allí. Pensé que era solo una coincidencia, pero la sensación de incomodidad me hizo actuar. Cogí las llaves y decidí echar un vistazo al apartamento. ¿Quién me llamaba? ¿Y por qué ahora? Algo no iba bien. El edificio estaba en silencio, la luz de la calle se filtraba a través de las ventanas empañadas de los pasillos, pero una sensación de tensión se apoderó de mí mientras subía al 8º piso. Cuando abrí la puerta del 8B, lo primero que me llamó la atención fue el olor a moho y la sensación de que el tiempo se había detenido allí. Las paredes estaban cubiertas de polvo y los muebles, aún intactos, parecían congelados en algún momento del pasado. Pero lo que me hizo detenerme fue la luz. Se encendió una lámpara fluorescente que iluminaba tenue e intermitentemente la habitación. La luz parpadeó, como si estuviera a punto de apagarse, pero permaneció. Entonces, escuché el sonido. Una silla, que estaba en la habitación, se balanceó ligeramente, como si alguien acabara de levantarse de ella, pero no había nadie allí. No había movimiento, no había nadie a la vista, pero la silla, esa simple silla de madera, se movía suavemente de un lado a otro. El ambiente estaba cargado de una sensación extraña. Podría haber jurado que sentí que algo me observaba. El aire era pesado, con cada respiración parecía más difícil respirar. El silencio era denso, y el sonido de la mecedora parecía aumentar, como si me llamara, me desafiara. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero nada parecía fuera de lugar, excepto por la luz y el movimiento de la silla. Una sensación de creciente incomodidad me inundó y decidí irme. No había nada más que hacer allí. Cerré la puerta del apartamento y volví al conserje, con el corazón latiendo rápido y la mente acelerada. Al día siguiente, no pude evitar pensar en lo que había sucedido. Había oído hablar de historias de fantasmas, de lugares embrujados, pero nunca me hubiera imaginado que algo así me pasaría a mí. Cuando fui al centro a revisar los registros, algo me llamó la atención. Las llamadas que provenían del número interno, de ese mismo apartamento, habían ocurrido antes. Y siempre a la misma hora, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. ¿Qué significaba eso? Empezaba a molestarme más por lo que había pasado. Fui a ver al jefe para informar de lo que había pasado. No pareció sorprendido. Por el contrario, dijo que sabía de las llamadas.
Me contó que sucedieron desde el principio, pero nadie le dio mucha importancia, porque siempre pensaron que eran fallas del sistema o bromas de algún residente. Pero cuando le hablé de la mecedora y de la sensación de presencia, parecía un poco más angustiado. Luego me contó sobre el caso real que ocurrió en ese apartamento, la familia desaparecida, y algo que nadie había sabido nunca. En las semanas previas a su desaparición, la familia también había comenzado a recibir llamadas misteriosas, siempre a la misma hora, siempre con esa estática y susurro. La policía nunca encontró nada, pero el historial de llamadas era siempre el mismo. No hay explicación, solo vacío. No volví a 8B después de esa noche. No pude. Decidí que nunca volvería a contestar llamadas después de la medianoche, especialmente si provenían de ese número. Algo estaba ahí, algo que no debería estar, y no quería involucrarme más. ¿Suena loco? Quizás, pero hay algo en ese edificio que, incluso en silencio, no te dejará en paz. Algo que permanece en las sombras, a la espera de que el próximo tonto se cruce en su camino. Era una noche cualquiera, o al menos debería haberlo sido. Estaba en mi turno, en una de las salas más caóticas de la sala de urgencias del Hospital General de Querétaro. Eran casi las 2 de la madrugada y la presión del trabajo no hacía más que aumentar. El sonido constante de las sirenas cortaba el aire, y el ritmo frenético de las enfermeras y los médicos se mezclaba con el eco de los pasos apresurados por los pasillos. Como siempre, intentaba mantener la calma, atender a todos los pacientes y manejar las situaciones con la menor ansiedad posible. Nunca me permitiría mostrar debilidad. Al fin y al cabo, así es como me entrenaron. Fue entonces cuando entró. El hombre herido parecía más bien un fantasma andante. Pelo desordenado, rostro pálido y ojos algo vacíos. Apenas podía mantenerse en pie cuando fue traído por los paramédicos, quienes lo colocaron con dificultad en una camilla. Sus ropas estaban sucias y las manchas de sangre, que no parecían corresponder a su herida, cubrían gran parte de su camisa. Todo en él estaba mal, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Parecían familia. Fue un accidente de tráfico, doctor. No recuerdo muy bien lo que pasó, simplemente me desperté así, dijo con voz ronca, más como si estuviera tratando de recordar algo, que realmente sintiendo dolor. Lo examiné rápidamente, buscando signos de algo grave. Una hemorragia interna, tal vez, una fractura de cráneo, pero nada de esto apareció. Solo presentaba lesiones superficiales, algunos rasguños, un corte en la frente y un posible esguince de tobillo. No parecía tan grave para alguien que afirmaba haber tenido un accidente. Mientras me concentraba en las lesiones visibles, noté algo extraño. Pequeñas cicatrices viejas, con patrones que no pude identificar de inmediato. Estaban en el cuello, el brazo y la línea del pecho, como si hubieran sido realizados por cirugías muy específicas. Curioso, hice una inspección más cercana. Cuando toqué una de estas cicatrices en su pecho, una sensación de frío recorrió mi columna vertebral, como si el tiempo se hubiera congelado por un momento. Esa cicatriz, lo sabía. Sabía exactamente lo que era. Esto, me dije, sin querer, a mí mismo. Esto es de una cirugía de extirpación de tumores a la que me sometí hace unos años. Aquí en el hospital. Me miró intensamente. Sus ojos estaban cargados de algo, inquietante, casi como si hubiera leído mis pensamientos. Sí, me acuerdo. Yo estuve allí. ¿Me operaste? Mis labios se secaron. No pudo ser. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo podía saber algo tan íntimo? No sabía qué pensar. Aparentemente, el hombre estaba en estado de shock, pero lo que acababa de decir hizo que mi corazón se acelerara. Traté de desviarme de mis pensamientos y me concentré en tratarlo. Pero cada uno de mis movimientos parecía ser observado de cerca por él, como si esperara alguna reacción de mi parte. Terminé el examen rápidamente y lo llevé a la sala de observación. Luego les pedí a las enfermeras que organizaran chequeos de rutina. Estaba desconcertado, pero lo más extraño estaba por llegar. Decidí echar un vistazo al sistema para comprobar su historial médico, algo que hice con todos los pacientes para garantizar un tratamiento adecuado. Pero cuando busqué su nombre, lo que encontré fue un vacío absoluto. No había absolutamente nada. No hay registro de entrada en el sistema, no hay documentos, nada. Incluso intenté buscar el número de identificación, pero tampoco encontré nada. Era imposible.
No solo lo habían traído los paramédicos, sino que también lo había atendido yo. Lo conocía, de alguna manera. Esa sensación de haberlo visto antes era insoportable, pero no tenía ningún registro hospitalario. No sabía qué pensar. Regresé a la sala de observación, pero cuando llegué allí, nadie parecía recordarlo. Ni las enfermeras, ni los médicos que estaban de guardia. Nadie. Cuando pregunté, todos parecían confundidos, como si estuviera hablando de alguien que nunca había estado allí. La angustia que sentí en ese momento fue como una sombra que cubrió todo el hospital. De repente, ese lugar, que siempre había sido mi zona de confort, parecía haberse convertido en un laberinto sin salida, donde las paredes parecían cerrarse sobre mí. Traté de hablar con el hombre de nuevo, pero estaba en un estado de aparente somnolencia, casi como si estuviera dormido. Así que empecé a buscar algo más. Alguna pista, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Fui a la antigua sala de archivos, un lugar que ya casi nadie visitaba. Allí, entre papeles y discos viejos, encontré algo que me hizo detenerme. Una foto muy antigua. Estaba entre las pilas de documentos, y cuando lo saqué, casi lo caigo al suelo. Lo que vi me hizo temblar. La foto era del personal del hospital, pero el hombre estaba allí. Estaba colocado junto a otros médicos, como si fuera parte del equipo, solo que la foto había sido tomada hace décadas. Su cara era más joven, pero era él, no me cabía la menor duda. El hombre que estaba en mi sala de emergencias era el mismo médico de la foto. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo podía estar allí, cuando yo sabía con certeza que ya no estaba entre los vivos? Nunca ha sido un paciente, ni ha estado involucrado en ningún cuidado reciente. Recuerdo todo sobre el hospital, la gente que pasó por allí, las tragedias y las victorias. Pero ese hombre, no tenía sentido. Volví con el paciente. Ahora estaba despierto, con los ojos fijos en mí, como si supiera de mi descubrimiento. No dijo nada. Se limitó a mirarme, y el silencio entre nosotros pareció tener un peso insoportable. Las respuestas que buscaba se alejaban cada vez más, como si algo o alguien estuviera jugando conmigo. Traté de continuar con el servicio, pero ahora todo estaba distorsionado. El hospital, las enfermeras, incluso el clima parecían estar curvándose alrededor de algo imposible. ¿Qué más se estaba ocultando? Todavía estaba allí cuando llegó el amanecer, cuando el sol se filtraba por las ventanas, aportando algo de luz al lugar. Pero aún así, las sombras de la noche anterior seguían acompañándome. El hombre se fue, o mejor dicho, desapareció. Cuando fui a buscarlo más tarde, no lo encontraba por ningún lado. Ni camilla, ni pruebas de que hubiera estado allí. Solo la vieja foto y el vacío aterrador de una verdad que nunca sería revelada. Siempre he sido el tipo de persona a la que le gusta la rutina. No había nada emocionante en mi trabajo como vigilante nocturno en el centro comercial de Querétaro. El turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, con todas las tiendas cerradas y una tranquilidad envidiable. Sin prisas, sin presiones. Mi única tarea era asegurarme de que todo estuviera a salvo, y al final del día, me iría, con el sonido lejano de la ciudad aún resonando en las calles desiertas. Una noche, la calma del amanecer fue rota por una extraña sensación. Era solo una vibración en el aire, algo que no pude identificar de inmediato. La tienda de ropa que pasaba regularmente a visitar parecía más denso. Algo dentro de él había cambiado, pero no sabía qué. Esa noche, pasé frente a la ventana y noté algo que me llamó la atención. Uno de los maniquíes no estaba en el lugar donde solía verlo. Normalmente, estaba en la esquina, cerca de la exhibición de camisetas, pero ahora estaba a medio camino entre los demás, ligeramente mirando hacia la ventana. Me acerqué a él, comprobando su posición. La tienda estaba en silencio, pero una sensación de incomodidad me invadió. Traté de convencerme de que tal vez había sido un error del equipo durante el cierre, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Entonces decidí, como todas las noches, revisar las cámaras de seguridad. Esas imágenes, que me eran familiares, no mostraban nada anormal. Sin movimiento durante la noche, todo como de costumbre. Descartando mi duda, seguí con mi ronda, pero la inquietud no me abandonó. Sentí un peso sobre mis hombros, un tipo de tensión que nunca antes había experimentado. Al día siguiente, al pasar por la misma tienda, noté que la sensación de que algo iba mal había aumentado.
No era solo el maniquí lo que era diferente, sino que todos los demás en la ventana parecían haber cambiado de posición. Ahora, todos estaban mirando hacia la puerta de salida, como si me estuvieran observando. No puedo explicar exactamente lo que sentí en ese momento, pero se me revolvió el estómago. La vista era inusual, pero tuve que seguir mi trabajo. Respiré hondo y continué mi ronda, manteniendo la calma. ¿Qué otra cosa podría ser? Solo un truco de la luz, un extraño reflejo, o tal vez estaba empezando a imaginar cosas debido a la falta de sueño. Sin embargo, cuando fui a hacer la inspección nocturna, algo sucedió. Estaba cerca de la tienda cuando sentí algo. Toca mi hombro. Era una sensación helada, como si la mano de alguien se hubiera posado suavemente sobre mí. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie. No puedo decirte cuánto tiempo estuve allí, mirando al vacío, pero era como si el aire se hubiera espesado. El lugar estaba desierto, las luces del pasillo parpadeaban con un zumbido que me inquietaba. No le di mucha importancia al evento, después de todo, fue solo una sensación. Un susto pasajero, pero una vocecita en mi cabeza comenzó a preguntarse si esto era más que una coincidencia. A la noche siguiente, decidido a demostrar que todo era paranoia, me llevé mi teléfono celular. Grabé el ambiente de la tienda, con la esperanza de captar algún movimiento en el vídeo. Al principio, todo parecía normal. La cámara grabó la escena silenciosa en la ventana. Pero cuando miré el vídeo más tarde, vi algo que no podía explicar. Las imágenes estaban distorsionadas, con líneas y formas indescifrables superpuestas al fondo. Aparecieron las figuras de los maniquíes, pero con algo extraño en los bordes del marco. Lo intenté de nuevo, pensando que podría haber sido algún error. Pero los vídeos seguían teniendo fallos, como si el dispositivo estuviera siendo afectado por algo invisible. En el siguiente trabajo, decidí informar sobre lo que estaba sucediendo. El gerente se mostró escéptico, pero después de una revisión más cuidadosa, descubrimos algo aún más inquietante. El stock de maniquíes había crecido. No solo uno o dos más, sino una cantidad inesperada. La tienda tenía más modelos que el inventario original, y el número de maniquíes no parecía tener sentido. ¿Cómo pudieron aparecer otros nuevos, sin que nadie los hubiera comprado o entregado? Era como si fueran multiplicando. La tienda quedó en un silencio sordo después de este descubrimiento. Durante los días siguientes, los cambios en los maniquíes se intensificaron. Cada vez más, parecía que se movían solos. Por la noche, seguía haciendo mis rondas, pero ahora había algo más, una mirada, una presencia inexplicable. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, pero sabía que no estaba solo. La sensación de que lo estaban vigilando era incontrolable. Algunas noches, ya no podía seguir todo mi turno. No porque tuviera miedo, sino porque parecía que a cada momento, la tienda se convertía en un lugar aún más extraño. Ya no quería saber lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí sabía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los maniquíes, de alguna manera, se habían convertido en algo más que simples estatuas. No sabíamos si estaban mirando, esperando, o algo peor. Pero una cosa era cierta, no podía continuar en esa tienda sin preguntarme qué estaba pasando. Y la verdad que temía descubrir era que tal vez no estaban solos. Era una noche cálida, la luna menguante volvía a salir en el horizonte, mientras la ciudad de Querétaro parecía dormirse a mi alrededor. Soy Natalia Cárdenas, ingeniera civil con más de 8 años de experiencia, y con un sentido del escepticismo que raya en lo obsesivo. Cuando acepté el encargo de inspeccionar un túnel subterráneo para un proyecto de rehabilitación, solo estaba haciendo mi rutina, pero resulta que me esperaba algo mucho más allá de los cálculos y las mediciones. Querétaro, una ciudad rica en historia y cultura, tenía una estructura antigua que necesitaba ser modernizada sin comprometer la seguridad o la integridad histórica. Era un proyecto crucial, y yo estaba allí para asegurarme de que no hubiera fallos. Cuando llegué al túnel, la humedad parecía abrazarme, y el olor a tierra y cemento se mezclaba con el aire denso. Había una sensación de encierro que no podía quitarme de encima, pero esto era común en los lugares clandestinos. Nada que una buena planificación no pudiera resolver. El túnel en sí era una obra de ingeniería que se remontaba a la época colonial, un legado de pasajes y construcciones que se remontan al siglo XIX, pero lo que me llamó la atención de inmediato fue un muro reciente. Según los registros, ese túnel nunca había sido modificado ni cerrado.
No se mencionó ninguna adición o cambio a sus diseños originales. Mi curiosidad como ingeniero me llevó hasta allí. Necesitaba revisar cada metro, cada grieta, todo. Cuando me acerqué, me di cuenta de que el muro no formaba parte de los planos. Parecía completamente fuera de lugar, como si se hubiera añadido recientemente, sin ninguna explicación aparente. La textura de la pared era diferente. Al tacto, los bloques de piedra eran más fríos, más nuevos que el resto del túnel. Pero lo que más me desconcertó fueron los símbolos tallados en él, profundamente grabados en la superficie. Al principio, pensé que eran marcas aleatorias o, quién sabe, algo de poca importancia, un remanente de otros edificios o incluso grafitis dejados por personas desconocidas. Sin embargo, al examinarlos más de cerca, me di cuenta de que estos símbolos no correspondían a nada de lo que había visto. Eran figuras extrañas, con patrones que me recordaban algo a las civilizaciones prehispánicas, pero lejanas y casi inidentificables. Cautelosamente, tomé notas en mi cuaderno. No soy un experto en arqueología, pero los símbolos tenían una energía propia, una especie de presencia palpable que no me permitía ignorarlos. Los fotografiaba, llevaba los datos a quien los entendiera y seguía adelante. No imaginé que este simple gesto me arrastraría a algo mucho más inquietante que cualquier fórmula de cálculo. Por la noche, mi mente no descansaba. No suelo ser una persona que se deje llevar por supersticiones o misterios sin explicación, pero algo dentro de mí estaba inquieto. En mis sueños, volví al túnel. La pared con los símbolos estaba allí, y con cada repetición del sueño los símbolos se volvían más vívidos. Sentí como si me estuvieran observando, como si el tiempo y el espacio dentro del túnel se hubieran distorsionado. La ansiedad crecía y yo, normalmente racional, ya no sabía cómo lidiar con ella. Me desperté en medio de la noche, un sudor frío me corría por la frente y la sensación de no estar sola me golpeó como un puñetazo. ¿Qué me estaba pasando? No era posible que mi mente me estuviera traicionando de repente. Durante los días siguientes, mi rutina continuó con normalidad, pero el túnel, los símbolos y los sueños me atormentaban. Sin embargo, no le comenté nada a nadie. La presión por el proyecto era grande, y yo, el profesional que soy, no podía dejar que algo tan incierto afectara mi trabajo. Volvería al túnel al día siguiente. Cuando llegué allí, se me revolvió el estómago al darme cuenta de que el muro había desaparecido. No había rastro de su existencia, nada que indicara que alguna vez estuvo allí. ¿Cómo puede ser eso? Miré a mi alrededor, busqué cualquier señal de cambio, pero todo era como si nada hubiera pasado. El túnel parecía no haber cambiado, la estructura intacta, y comencé a preguntarme si mi mente realmente estaba funcionando como debería. Pero las fotos, las notas, todo quedó grabado. Sabía que lo había visto. Sabía que no era una locura. Como resultado, los disturbios aumentaron. Decidí investigar más a fondo. Fui al departamento responsable del mantenimiento del túnel, pero nadie admitió haber tocado la pared. Y lo que es aún más inusual, los registros de construcción no dieron cuenta de ningún cambio en ese sector. Los informes de los trabajadores no mencionaron nada sobre los cambios. Todo estaba fuera de lugar, un vacío de información que me tragó. Y fue entonces cuando, esa noche, sucedió algo aún más extraño. Cuando regresé al túnel, decidí hacer una última inspección. Mi linterna iluminaba el suelo sucio, el hormigón agrietado. Algo me llamó la atención. Allí, entre las sombras, estaba escrito mi nombre, Natalia. Las letras estaban dibujadas de forma tosca, como si estuvieran hechas a mano, pero con una letra que no reconocí. No había lugar a dudas. Alguien, o algo, lo había dejado allí. Era como si el túnel me estuviera marcando, llamándome a algo más. No podía soportar el peso del miedo, la duda y la certeza de que esto no era una coincidencia. No sabía qué más hacer, ni a quién recurrir. Ese muro que falta, los símbolos, los sueños, el nombre escrito, todo esto me estaba llevando a un punto de no retorno. Era un enigma que, para mi lógica y meticulosamente, no podía resolverse. Decidí abandonar el proyecto. No importaba lo que pensara la empresa o los colegas. Algo andaba mal y no quería estar allí para averiguar qué más podía pasar. El túnel, sus misterios y sus amenazas, han quedado atrás. Y cuando me fui por última vez, sentí que este lugar, con sus secretos y símbolos, me observaba desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para revelarse de nuevo.
Siempre he sido del tipo que evita la fricción. Mis años trabajando como conserje en un hotel en el corazón de Querétaro me enseñaron a mantener las cosas bajo control y a lidiar con los problemas antes de que se hagan grandes. El hotel donde trabajo tiene una historia considerable, ha pasado por generaciones de huéspedes y eventos, pero nada que no haya podido lograr. La rutina era simple, mantener las habitaciones limpias, los sistemas en funcionamiento y, por supuesto, asegurarse de que nadie se molestara. Todo siempre iba bien, hasta que las cosas empezaron a salirse de control con la habitación 306. Era uno de los más antiguos y, por alguna razón, después de un incidente poco claro, fue desactivado. Nadie sabía exactamente lo que había sucedido allí. Las paredes del 306 siempre tuvieron un aire extraño, como si guardaran algún recuerdo que no quisiera ser olvidado. Así que lo aislaron y nadie volvió a quedarse allí. Pero lo que me incomodó fue el hecho de que, a pesar de que la habitación estaba deshabilitada en el sistema, seguía apareciendo como ocupada. Soy un hombre práctico y, por extraño que fuera, siempre preferí no prestar mucha atención a las cosas que no se podían explicar. Pero con el tiempo, algunos huéspedes comenzaron a quejarse. Dijeron que escucharon sonidos extraños, como golpes, pasos, incluso el sonido de muebles moviéndose. Al principio, pensé que era solo su imaginación, o el ruido de otras habitaciones mezclándose, pero la frecuencia de las quejas aumentó. Así que una noche, después de escuchar otra queja de un huésped que se había alojado en 205, decidí volver a revisar el sistema. Eso es lo que siempre hacía cuando surgía un problema. Me conecté a la computadora de la recepción y, para mi sorpresa, el 306 estaba registrado como ocupado nuevamente. Lo más extraño era que, según el sistema, nadie se había registrado allí. No había registros de entrada de invitados. Esto me inquietó. Fui a la recepción y pedí la llave de la habitación. No me gusta agitar demasiado las cosas, así que decidí ir solo, sin llamar demasiado la atención. El pasillo estaba en silencio, como siempre. El 306 estaba al fondo, un poco alejado de las otras habitaciones, como si fuera una parte olvidada del hotel. Cuando llegué a la puerta, estaba cerrada por dentro, como debe ser. Pero algo me molestaba. El número 306 parecía diferente, como si la puerta, que siempre había estado desgastada, hubiera recibido una nueva capa de pintura. Pequeños detalles, pero suficientes para que sienta un escalofrío en la espalda. Me detuve un momento, vacilé. Pero era mi obligación mantener el hotel funcionando sin problemas. Metí la llave en la cerradura y entré. Dentro de la habitación, todo parecía normal, o al menos, tan normal como podía ser una habitación antigua. El aire era denso, cargado de olor a moho y madera envejecida. No había nada fuera de lugar, pero la sensación de que algo andaba mal me envolvió de inmediato. Me acerqué a la ventana, miré hacia afuera y vi que la noche estaba tranquila, sin viento. El aire acondicionado estaba apagado y el ambiente permanecía inusualmente estático. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El sonido agudo del timbre me hizo saltar, pero sabía que no era posible. El sistema del hotel debería estar apagado, nadie debería estar llamando a la habitación. Miré el aparato. Ni siquiera estaba conectado a la línea, pero aún así, el sonido persistía. Respondió. Al otro lado de la línea, no había voz humana. En cambio, lo que escuché fue solo el sonido de la estática, como si alguien estuviera tratando de comunicarse, pero fue en vano. También escuché un susurro incomprensible. Un sonido breve, como un no, pero no parecía ser una voz real. Fue suficiente para que se me revolviera el estómago. El aliento de alguien, o algo así, arrastrando la línea. Cuando volví a mirar el teléfono, estaba vacío, sin señal, como si nunca hubiera sonado. Colgué, tratando de calmar mi mente. ¿Qué demonios estaba pasando? Decidí revisar las cámaras de seguridad, algo que hago regularmente. Volví al pasillo y, con el corazón latiendo más rápido, vi las grabaciones. No había nadie en el suelo en ese momento excepto yo, pero en las imágenes de la ventana del 306, algo se movía. Sombras, pasando rápidamente, como si alguien estuviera allí, aunque sabía que no había nadie. El suelo estaba vacío, pero estas sombras no se movían como una persona. Eran como parches de oscuridad que se movían contra la luz. Volví a mirar y ya no estaban. Respiré hondo, tratando de entender lo que estaba pasando, pero cuando volví a mirar a las cámaras, la habitación 306 estaba vacía.
sin sombra, sin movimiento. Todo estaba en calma, como debía ser. Pero no tenía sentido. A la mañana siguiente, fui a la habitación. La puerta volvió a estar cerrada desde el interior. El sistema indicó que la habitación estaba desocupada. No hubo más registros de movimiento, pero la inquietud que sentí esa noche no desapareció. No le dije nada a nadie. Simplemente hice lo que siempre hacía, me encargué del hotel y mantuve la rutina. A los huéspedes que se quejaban de los sonidos, les recomendé que evitaran el 306, algo que parecía ser suficiente para calmar las quejas. Sabía que si las cosas se salían de control, tendría que hacer algo, pero no sabía qué. El sistema no registraba nada, las cámaras no capturaban nada más que las sombras rápidas, y la habitación se sentía bloqueada cada vez que la revisaba. El hotel siguió funcionando como de costumbre, pero para mí, algo había cambiado. Y sabía que, en un momento u otro, alguien se atrevería a intentar quedarse en la 306. Solo espero que cuando eso suceda, no tenga que ver lo que realmente sucede allí. No quería saberlo. Después de todo, solo soy el cuidador. Y como siempre, mi trabajo es mantener todo en orden, incluso cuando el orden parece imposible. Siempre me han fascinado los edificios más fría de lo habitual para esa época del año. Las historias de parecía responder bien, cada arco, el motor ronroneaba como un gato perezoso. No era solo la ciudad de Querétaro, aunque no era sensación de que parecía casi de pequeñas las horas previas al amanecer. Podía sacar a la luz. No era raro encontrar las calles vacías a las 3 de la madrugada. Mi trabajo de hoy consistió en la renovación de un edificio colonial, tal vez con algún conductor a una de las ciudades más históricas. Todavía intentaba ganar, que había estado parcialmente descuidado. Soy Ricardo Vélez. Tengo 45 años, un acaudalado comerciante. No soy el tipo de persona que se queja de la vida para restaurar, pero el trabajo de conductor de una aplicación darle una nueva cierta perspectiva sin perder su esencia original. Conducir de noche nunca imaginé que este proyecto para mí es suficiente más allá de las facturas y poner algo. La primera vez que estuve allí fue una bochornosa. Si no hay pasajeros a bordo, puedo relajarme. El edificio, con su imponente fachada, escucho las conversaciones, estaba cubierto por una capa de polvo y pintura descolorida. Escucho las mismas canciones una y otra. El olor a moho y madera envejecida llenaba el aire. Un recordatorio conmovedor del las luces de la ciudad y las carreteras. Mientras revisaba los planos originales, salí a correr justo antes de la medianoche. El edificio había sido el nombre del pasajero no era familiar y sufrió pequeñas sonaba como el de alguien que estuviera en una zona. Pero aún así, algunas medidas como no siempre acepté. Las paredes no soy de los que lo cuestionan demasiado cuando se trata del trabajo. Ciertas habitaciones el celular vibraba en su mano, diseño de un mensaje. Me dirigí al lugar, por favor, un pasillo oscuro y estrecho en el piso extraño, pero en tiempos parecía estar mal. No iba a elegir. Allí, lo que antes la llave de ser un muro sólido. Encendí el coche. Ahora parecía tener una ligera discontinuidad. La ruta pareció normal, verberó mientras golpeaba ligeramente. Estaba acostumbrado al tráfico. Era como si hubiera algo detrás, algo que no estaba. A medida que me acercaba a la zona indicada, sabía que en los edificios el camino se volvía más. No era raro encontrar modificaciones no documentadas. Sentí un ligero pero esa sensación de desasosiego. La carretera era una de esas calles laterales. Era como si la pared fuera guardando algo, con farolas espaciadas, un secreto y una sensación. Después de unos días de tratar de entender las medidas, no estaba completamente oscuro. Ya no pude ignorarla, pero tampoco había movimiento. Decidí romper esa parte del muro, como si entrara en un lugar fuera del tiempo. Escuché el sonido de la madera crujiendo y el peso de lo extraño de la ruta me puso un poco. El espacio revelado era una habitación pequeña, un barrio estrecha y sorprendentemente las afueras de la conservada. Miré el que encontré dentro donde el GPS todavía indicaba que el lugar estaba lleno de muebles antiguos. Bajé la velocidad, una mesa de comedor, mirando a los lados, algunas sillas de madera talladas con no había señales de un pasajero, un aparador que parecía. Miré hacia el asiento trasero. Lo que más me sorprendió, una sola alma. Sin embargo, el coche estaba vacío, más finos. Ese tipo de ambiente no estaba completamente cuando miras a tu alrededor y te das cuenta. Era como si se hubiera usado recientemente, pero no debería. Sobre la mesa se apilaban algunos platos de cerámica. Tal vez fue un error de comida, una confusión. El olor se aplicación no solía bloquearse y un leve vapor pareció emanar. Bajé del auto de un caminé hasta la puerta de la casa. Las huellas en el polvo mostraban que alguien había caminado. No hacía. La puerta estaba cerrada, probablemente descalzo. No escuché ningún cuidado de no alterar demasiado el polvo del suelo. Ni un coche aparcado. Y un paso atrás vacilante. Me quedé eso mirando, no tenía sentido. Con un escalofrío. ¿Cómo es posible que una habitación así? Volví al coche claramente y revisar las imágenes de las cámaras durante tanto tiempo. Estuvieron activos. La habitación tenía muebles de calidad. Rebobiné hasta el punto donde debería haber entrado el pasajero.
Tal vez estaba allí, adinerada, pero lo que vi no tenía sentido. En el interior había una evidente abandono. El asiento trasero estaba visiblemente producirse en un espacio una figura del tiempo. Un hombre con traje. Esa noche no pude dormir. Si fuera a una reunión. Escuché susurros. Podía ver claramente parecían arrastrarse a través de las grietas de las paredes. Pero al inspeccionarlo por un momento pensé que la vieja casa estaba tratando de decirme algo. Estaba en el asiento. Me inquietaba aún más era la sensación de que había algo o alguien. El contorno del cuerpo parecía un como reflejo, si me estuvieran observando. Una sombra distorsionada durante los días siguientes parte del mundo. La renovación continuó. Con cada movimiento mi mente no podía desprenderse. Él estaba ahí, pero no. La curiosidad me consumía. El celular sonó. Ya sabía que la aplicación indicaba que la carrera pero lo que había detrás de ese muro. Intenté cancelar este espacio, revisar el historial. Me parecía pero la respuesta que recibí fue un mensaje corto y directo. Decidí volver al sitio. La carrera terminó más cuidadosamente. Ahora que el área estaba más limpia y los muebles se podían ¿cómo se podría terminar pero un viaje? Lo que encontré me dejó aún más nadie había abordado. La habitación era iniciar un contacto con las sillas ya no estaban alineadas de manera no obtuve respuesta. El aparador estaba pasaron las horas extraño y con una sensación plato roto que había visto la semana anterior lo parecía como si lo hubieran limpiado. En el camino de regreso sobre la mesa persistió una sensación. ¿Cómo pudo suceder esto? Lo que no estaba absolutamente seguro de que nadie más sabía de la historia sería aún más inquietante. El único que tenía mientras tomaba mi café por la mañana era mi equipo. Sonó mi teléfono, pero nadie había entrado allí. Un número desconocido. Cuando fue entonces cuando la voz al otro lado para denunciar lo sucedido al propietario del edificio. Preguntó la voz, historia como si me estuviera esperando. El antiguo empleado de la trataba de una mujer que llevaba años trabajando como investigadora de la policía. Me contó que el edificio no sabía de estado cerrado durante un periodo, pero la conversación pronto me hizo propietario. Un hombre preguntó sobre la dirección de destino del viaje. Estaba hablando de un fui directo al grano, algo que había expliqué que el pasajero nunca se subió al coche. Décadas atrás parecía una persona había desaparecido. Me dijo que la dirección indicada pertenecía a un hombre que era alguien que, exactamente como yo, estaba investigando al parecer un trágico había encontrado la misma. Pero las investigaciones nunca han podido encontrar una explicación plausible. Simplemente desapareció. Me dijo que no era el primer conductor en recibir. La policía nunca ha podido rastrear ninguna pista. Otros conductores, especialmente en esa zona remota de la ciudad, la desaparición habían experimentado fenómenos similares. Un caso viajes de pasajeros que nunca subieron. Pero la conexión entre esa historia y lo que estaba sucediendo también mencionó que algunos informes hablaban de un hombre. Esa habitación, después de la fuera muerte, lo que fuera, parecía ser solo un defecto arquitectónico, como si estuviera tratando de comunicar algo. Estaba esperando a que alguien llenara durante unos segundos, como si estuviera esa historia empezaba a tener sentido. En las noches siguientes, pero algo seguía. Las manifestaciones se intensificaron. ¿Cómo podía aparecer en el coche? Escuché pasos realmente. Los muebles se movían sutilmente. Ya había visto en cámara, como si algo siempre pasaba ayer ahí, en la sombra de aquella calle. Ya no había ninguna duda en mi mente. La casa estaba viva de alguna manera. Cada vez fuera que fuera lo que el GPS me pidió al hombre que calles estrechas y poco tal vez yo estaba en camino al mismo destino. Estoy conduciendo ahora a un lugar que ya cada vez que miro el muro que separa la Reforma de lo que encontré, siento una presencia que me observa. No sé cuánto tiempo podré aguantar esto, pero algo me dice que la casa no me permitirá salir de ella tan fácilmente. Siempre me han fascinado los